pie. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Las lecturas. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como plata débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte. Por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió
por los pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlarán de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes. De mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del estero de Cedrón. Ahí había un huerto donde entró con sus discípulos, pero también Judas, el que le entregaba, conocía este lugar, porque Jesús se había reunido muchas veces allí con sus discípulos. Llevó pues consigo soldados del batallón y policías mandados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y llegó allí con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía lo que iba a pasar, se adelantó y preguntó: ¿A quién buscan? Yo soy. Judas, el traidor, estaba también en medio de ellos. Cuando Jesús dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan?
Ya les he dicho que soy yo. Si ustedes buscan a mí, dejen irse a ellos. Con lo que cumplió la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que tú me has dado. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Maleo, siervo del jefe de los sacerdotes, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: Coloca tu espada en su lugar. ¿Acaso no beberé la copa que mi Padre me da a beber? Entonces la tropa, con su jefe y los policías enviados por los judíos, se apoderaron de Jesús, le amarraron las manos y lo llevaron primero donde Anás, porque éste era suegro de Caifás, jefe de los sacerdotes. Y Caifás es el que había dicho a los judíos: es necesario que muera un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese otro discípulo era conocido del jefe de los sacerdotes, y por eso entró en el patio de la casa al mismo tiempo que Jesús. Pedro quedó afuera junto a la puerta, hasta que el otro discípulo conocido del jefe de los sacerdotes salió, habló con la portera que le dejó entrar. La portera dijo a Pedro: a lo que Pedro respondió: no lo soy. Hacía frío. Los sirvientes y los guardias habían hecho una fogata y se calentaban. Pedro estaba junto a ellos, calentándose también. El jefe de los sacerdotes preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en la casa de la oración y en el templo, en los lugares donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué preguntas a mí? Preguntes a los que me han escuchado. Ellos saben lo que yo he enseñado. Al oír esto, uno de los policías que estaba allí dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿es esa la manera de contestar al jefe de los sacerdotes? Si he hablado mal, muéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás lo envió a donde Caifás, jefe de los sacerdotes. Simón Pedro quedó calentándose en el patio. Le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy. Uno de los servidores del jefe de los sacerdotes, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: de nuevo negó Pedro y enseguida cantó el gallo. Amanecía, llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al tribunal del gobernador. Los judíos no entraron porque ese contacto con los paganos los hubiera hecho impuros, impidiéndoles celebrar la Pascua. Pilatos entonces salió a ellos y preguntó: con esto se cumplía la palabra que había dicho Jesús sobre la manera como iba a morir. Pilato volvió a entrar al tribunal, llamó a Jesús y le preguntó:
¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que los otros te han dicho de mí? Mi reino no está de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Entonces, ¿tú eres rey? Tú has dicho, yo soy rey. Para esto nací. Para esto viene al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué es la verdad? Y luego salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Como es costumbre, en la Pascua voy a dejar libre a un reo. ¿Quieren que le suelte a vez de los judíos? Los judíos se pusieron a gritar: A este no. Y Barrabás era un bandido. Entonces Pilato ordenó tomar a Jesús y lo azotaran. Después los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le colgaron en los hombros una capa de color rojo, como usan los reyes, y se acercaban a él y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo voy a traer de nuevo para que sepan que no encuentro ninguna causa para condenarlo. Entonces salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los policías del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilatos contestó: Los judíos contestaron: Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió al tribunal y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra, por lo que Pilato le dijo: ¿No me contestas a mí? ¿No sabes que está en mí, en mi mano dejarte libre o mandarte crucificar? Tú no tienes ningún poder sobre mí. Si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Desde ese momento, Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos comenzaron a gritar: Al oír esto, Pilato hizo comparecer a Jesús ante el patio llamado del Empedrado, en hebreo, Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. ¿Quieren que crucifique a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús. Él mismo llevaba la cruz a cuestas y salió a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron
y con él a otros 2, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego. Entonces los jefes de los sacerdotes de los judíos fueron a decir a Pilato: Pilatos contestó: lo que he escrito está escrito. Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en 4 partes iguales, una para cada soldado. Se apoderaron también de su túnica, que era sin costura, de una sola pieza. Dijeron entre ellos: así se cumplió una profecía que dice: se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, y también María, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo más querido, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de eso, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarrón lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja llena de esta bebida y la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: Todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de la preparación a la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en cruz durante el día siguiente, pues este sábado era un día muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los que estaban crucificados, para después retirarlos. Vinieron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados por Jesús. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así es que no les quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanzada, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarles en su fe, y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no te quebrarán ni un solo hueso. Y en otra parte dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José, del pueblo de Arimatea, se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 100 libras de mirra perfumada y aloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas.
según la costumbre de enterrar de los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Jesús, porque estaban en la preparación del sábado solemne. Palabra del Señor. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Bien, hasta el último momento de la vida de Jesús, justificó a sus agresores. Él dice, no saben lo que hacen, pero precisamente porque los agresores todos tenían pensamientos humanos y Jesús tenía pensamiento divino. Precisamente sabemos que eran humanos porque le fabricaron falsas acusaciones. También pagaron para que se les fuera entregado. Organizaron a la turba para que dijera, crucifícalo, crucifícalo. Después, en la cruz, unos se reían, otros se burlaban y otros lo insultaban, pero Jesús solamente dice, no saben lo que hacen. El principal problema de hoy y en ese tiempo es la ignorancia de las personas. Estamos ciegos en la manera de entender a Dios y por lo tanto, cuando Jesús nos muestra el verdadero plan, amor de su Padre, lo ignoraron ellos, se hicieron sordos, se llenaron de envidia, celos, rabia, hasta el punto de crucificarlo. Ahora reflexionemos nosotros. Jesús habló a los judíos de esta manera, pero ¿cuál sería la aplicación del Evangelio el día de hoy hacia nosotros, 1989 años después? La enseñanza de Jesús capacita y libera de la ignorancia, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos viviendo nuestra vocación cristiana para conocer y que el mundo conozca a Dios? ¿Ya estamos cambiando la manera de pensar como Juan y Jesús mismo nos invitaron al inicio de esta cuaresma? Hermanos, si queremos salir de la ignorancia y saber lo que hacemos, hay un método que no falla. Hágase amigo, compañero, hable y condúzcase a través de la guía del Espíritu Santo. Él nos iluminará para ir dejando cualquier práctica que no solo nos lleva a satisfacer necesidades humanas o sentimientos humanos, sino que nos hará experimentar y compartir lo que nos lleva a una vida que aspire a cosas verdaderamente espirituales. Lo material se va, lo espiritual perdura para siempre. Que Dios los bendiga. Segunda palabra, Lucas 23:43. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la palabra que junto a la cruz de Jesús había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los dos estaban sufriendo cruelmente. Los dos veían la muerte cerca. Sin embargo, reaccionaron de manera muy diferente. Los dos ladrones merecían lo que pasaban, pero Jesús no tenía culpa alguna. Pero ante el dolor que pasaba, uno de ellos lo insultaba y se reía de él. Y él le pedía la salvación
desde la ironía, pero el otro desde su dolor reconoció todo lo malo que había hecho y suplicó a Dios que lo salvara, que se acordara de él cuando llegara a su reino. Jesús nos regala la promesa más linda y llena de amor. Hasta el último momento tenemos la oportunidad de ser salvos, solo reconociendo nuestros pecados como lo hizo el ladrón que estaba muriendo y suplicó a Jesús sin juzgarlo ni reclamo alguno, respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una promesa que no solo era para el ladrón, sino para el mundo entero. No esperemos hasta el último momento para reconocer nuestros pecados. Experimentemos la paz que Dios nos da cuando comenzamos a poner a Dios como parte de nuestra vida. La salvación ya fue dada y no necesitamos hacer nada, es gratis. La decisión es personal, solamente falta que nosotros lo aceptemos. Gracias, que Dios los bendiga. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 25 al 27. Hermanos, nuestro Padre Dios, en su amor por la humanidad, nos mandó a Jesús, a su Hijo, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Juan 3:36. Pero todo este plan divino, cuando Dios anunció este plan divino, pero todo este plan divino empezó cuando Dios envió al ángel Gabriel a anunciar el nacimiento de su Hijo Jesús a nuestra Madre María. Lucas 1:26 al 38. Hermanos, en nuestra Madre María vemos un claro ejemplo de amor, obediencia y servicio. Y como madre nos ama e intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Pero también nos dice, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga es muy interesante en la vida de cada cristiano, porque todos y cada uno de nosotros sabemos que cuando nuestra madre nos dice, hagan lo que Él les diga, nos está invitando a ser fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos está invitando a someternos a ese mandato de nuestro Señor. Es por eso, hermanos, que debemos de recordar que todo está basado en el amor y así mismo podremos lograr alcanzar la salvación que ya Cristo pagó por ella, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y esa parte es vivir conforme el plan divino de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos pues la intercesión de nuestro Señor, la intercesión de nuestra Madre, para que así podamos alcanzar esa gracia que tanto necesitamos como cristianos para poder caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. En esta frase vemos
que Jesús, así como es Dios, también es humano, y como humano en su agonía se sintió abandonado por Dios. Sus discípulos que habían estado con él por los últimos 3 años lo habían dejado solo, porque tenían miedo a los judíos. Pero eso no quiere decir que estaba solo, porque Dios siempre estaba con él, y en ese momento él clamaba al Padre porque confiaba en él, porque siempre tenía una relación íntima con su Padre y sabía que no lo dejaría solo. Así, nosotros debemos clamar a Dios en ese momento de necesidad, porque cuando nos sentimos solos o angustiados, no lo estamos. Dios siempre está con nosotros. Tenemos esperanza en Él y es esperanza cristiana, que quiere decir seguridad de que Él quiere lo mejor para cada uno. Dios les bendiga. Quinta palabra, tengo sed. Juan 19, 28. Jesús pronunció esta palabra al estar clavado en la cruz durante su agonía. Como cualquier ser humano, sufrió durante su camino al Calvario, pero nunca hizo queja, ni reniegos, ni expresó reclamo alguno después de todo lo que le hicieron. Jesús solo expresó esta palabra, tengo sed. ¿Qué estamos pensando al escuchar esta palabra, tengo sed? Curioso, ¿por qué nos estará diciendo esto si Él es fuente de agua viva? O más bien, nos está diciendo que tiene sed. Sed de que conozcamos su amor en una manera espiritual. Sed de nosotros, de ganar nuestra confianza. Sed de que experimentemos su paz, su gozo, que vivamos su vida. Reflexionemos, hermanos, ¿cómo estamos saciando esta sed? ¿Con aguas vanas, de dinero, ambición, soberbia, capricho, emociones? Hermanos, vayamos a nuestro hermano Jesús. Él es fuente de vida y amor. Yo los invito a que lo busquemos, nos reconciliemos y vivamos su vida y jamás tendremos sed. Él se lo dijo a la samaritana, si supieras quién te pide beber, tú le dirías, dame de esa agua y nunca más volverás a tener sed. Gracias. Todo está cumplido. Juan 19:30. Nuestro Señor Jesucristo pronunció esta palabra a punto de morir en la cruz. Todo está cumplido. Como cristianos, ¿qué estamos pensando cuando escuchamos esta palabra? ¿Acaso nos hace pensar cómo y de qué manera estamos llevando nuestras prácticas como cristianos? ¿Estamos cumpliendo con las cosas que nos han enseñado a hacer? O más bien, viviendo la enseñanza de Cristo en una relación personal guiada a través de la luz del Espíritu Santo. Hermanos, sí se puede. Él lo prometió que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Él vive dentro de nosotros para ayudarnos a restaurarnos y a cambiar nuestras vidas. El cambio es una experiencia personal con el Señor que nos cambia a una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir, siempre abiertos a aprender. Hermanos, siempre hay varias experiencias en la vida. Hace unos meses nos llamó un señor a punto de morir y nos compartió la manera que yo he entendido en el sentido común de Dios. Es muy fácil, simple y funciona. No tengo miedo de morir, ni dejar a mi familia. Sé que yo les he compartido lo que he aprendido de Dios y ellos saldrán adelante. Y tengo esperanza que un día nos juntemos de nuevo
Esta fue la experiencia de ese hombre a punto de morir. También tuvimos una experiencia muy diferente a una hermana que se encontraba muy enferma y nos invitó y nos compartió que ella rezaba todo el tiempo, siempre estaba haciendo penitencia, novenas, ayunaba fuertemente y por hacer estas prácticas de forma rígida y vacía, enfermó y muy desesperada nos compartió que ella no estaba segura si Dios la amaba. Esta es la historia de dos personas cristianas católicas, cada una diferente. Hermanos, ¿con cuáles de ellas nos identificamos? Cada uno tenemos nuestra propia historia. Cuando llegue el momento de partir, esa historia de vida se la presentaremos a Jesucristo y muy seguros de ella podremos decirle, todo está cumplido, todo lo he hecho bien. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra. Jesús se refiere al Padre con toda confianza, aún en el momento más difícil de su vida. Pues desde el inicio era natural en Jesús, siempre conectado al Padre en oración, para recibir inspiración de Él para poder realizar todas sus actividades. Transformar la mentalidad de la humanidad era y sigue siendo muy importante. Cambiar el castigo y la condenación para darle paso a una nueva forma de vida basada en el amor. Entender que el Padre quiere darnos todo lo bueno que Él tiene para cada uno de nosotros. Una transformación requiere de disposición a un cambio. Toda transformación requiere de una disposición a un cambio. Hace más de 2000 años, Jesús trajo la propuesta de parte del Padre que nos lleva a liberarnos de la esclavitud. Podría ser una esclavitud mental, impuesta por otros o física en algunos casos. ¿Qué porcentaje de la humanidad conoce la propuesta que trajo Jesús? Los evangelios nos la narran. La vida pública de Jesús, su aptitud ante la injusticia, sus parábolas, sus bienaventuranzas, lejos de ser una constitución de leyes y formas basadas en el sentido común en nuestras vidas cotidianas. Tenemos al Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y Él ha dicho que somos capaces de pensar. Hoy nos haríamos una pregunta. Podríamos preguntarnos, ¿qué confianza estoy teniendo yo en todo lo que realizo? Sea basada en mi propia experiencia de vida, en mi comunidad, en mi trabajo, en la sociedad. Podríamos ver que la mentalidad es frágil. Los mismos que glorificaban a Dios con las palmas, unas horas después gritaban crucifícalo. Yo creo que es de suma importancia abrir la mente para poder encontrar nuestras propias respuestas y no dar la respuesta de alguien más, porque de eso somos capaces nosotros mismos. El Señor lo ha dicho, les dejo al Paráclito, al que va a ayudarlos, a inspirarlos en todo momento. Dios les bendiga. De pie, hermanos, ahora vamos a presentar al Señor las peticiones. Escuchen bien, hay 11 peticiones y cada una es muy importante que realmente pedimos al Señor y nos concede lo que estamos pidiendo. Después de las intercesiones habrá una colecta para la Tierra Santa. Por la Santa Iglesia.
Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable a la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido para que el pueblo cristiano, confiado en ti, a su gloria, a su guía pastoral, progrese siempre en la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo José, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos, oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que, mediante el bautismo, se les perdone todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira ahora a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un mismo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por el pueblo judío, al que Dios designó hablar por medio de los profetas, para que el Señor les conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendiente, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos para progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud, y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios y verdadero, y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su
en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para necesidades especiales de los enfermos y muertos afectados por el coronavirus. Oremos por nuestro mundo, que ha sido impactado tan radicalmente afectado por la crisis del coronavirus, para quienes contrajeron la enfermedad y quienes los cuidan, para personal médico e investigadores, para los que han sufrido económicamente y por una recuperación completa y rápida de esta crisis. Dios Todopoderoso y Eterno, los vivientes, tú eres nuestra fuerza y nuestra salvación. Escucha y responda nuestras oraciones por todos los afectados por esta crisis. Abran nuestro corazones a la firme esperanza de que esta cruz que llevamos nos lleve también finalmente a la alegría de la liberación de este flagelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y vamos a tener una colecta para la Tierra Santa. Y después vamos a tener la adoración de la cruz. No puedo prender. Ok, entonces la cruz no es. Bueno, como le hicieron antes en otro servicio, lo que vamos a hacer es vamos a llegar aquí enfrente, como a la comunión, pero lo que vamos a hacer es hacer nomás una inclinación profunda y regresemos a en la banca, hermano, porque no podamos tocar de besar la cruz. Ahora ya sabemos la razón. Entonces, con más reverencia, vamos a llegar aquí enfrente, como en la comunión, vamos a hacer una inclinación profunda, y después regresemos. Después de la adoración, vamos a tener la comunión como la última parte de nuestro servicio del Viernes Santo. Entonces, ahora, ¿quién más? La primera banca, por favor, acá.
¿Vale? Más para allá, más para allá. Y las perlas. De pie, hermanos. Recordamos que la voluntad del Señor es que todos nosotros comportamos su vida divina en su reino por la eternidad. Antes de recibir el pan de vida, oremos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 La mano, la mano. El cuerpo de Cristo. ¿Por qué no le ayudó a Ana? Porque Ana no dio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en ese sacramento, prosigue a nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos
que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe y condúcelos a la vida eterna, a la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a salir de la iglesia, ¿no?, en silencio.